Tenemos aquí hoy a Gustavo González. Un placer. Un placer nuestro también de que estés aquí. Y cuéntanos un poquito, tienes una larguísima trayectoria. Bueno, yo llevo, fíjate, te contaba el otro día que yo pienso que estoy de paso, he estado siempre de paso en televisión porque empecé de casualidad. Y nunca tuve la sensación de que era mi casa. Iba cada día a contar mis cosas y a informar a mí me encanta contar historias, me encanta informar, me encanta comunicar, pero nunca tuve la sensación de que iba a ser para siempre, ¿no? O para años. Y entonces se ve que a alguien le gustó cómo comunicaba y fui enlazando un día tras otro, un programa tras otro, como soy reportero, pero sobre todo soy periodista de vocación y de carrera. Así que pues siempre me encantó. Y poco a poco fui puliendo la manera de contar las cosas, porque al principio, claro, no tenía la sensación de que tenía esa responsabilidad de estar en un programa y a la semana siguiente también. Pero ya cuando me hicieron el primer contrato, digo, oye, narices, pues... Es que pasaste de ser reportero a estar sí. en primera línea, ¿no? Explicando de hecho, me pasó muchas veces que, claro, empiezas a ser también muy conocido por salir en televisión. Es que al final te has convertido en alguien que te tienen que seguir a ti los paparazzis casi, ¿no? Hombre, me ha pasado. Por eso. Que compañeros, cuando empecé mi relación con María, pues tenía compañeros míos de toda la vida que se me hacían guardia en la puerta. Y yo decía, pero ¿estás tonto? Si el paparazzi soy yo, ¿no? No, eran los dos, pero yo facilitaba además todo. Le decía, tú no seas tonto, me llamas, tomamos un café, te invito a desayunar y luego me haces las fotos que quieras. Es que ese momento fue como un boom, ¿no? Sí, la verdad es que fue complicado también para mí asimilarlo porque se contaron muchas cosas. En prensa escrita no, porque siempre he defendido la prensa del corazón, la prensa de sociedad, y te lo expliqué el otro día, te puse ejemplos fuera de antena para defender la fidelidad, lo fidedigna que es la prensa del corazón. Pero sí, porque te digo una cosa, Gustavo, es espectáculo. La gente que mira la tele o ve paparazzis y tal, parece como que lo estáis contando todo y tal, y en realidad, y lo sé porque me has explicado muchas cosas, eso no es así, o sea... Hay muchas cosas que no se pueden contar, y eso también entra un poco el secreto profesional y la ética de cada uno, decir, bueno, pues estas cosas las cuento o estas cosas las fotografío y luego no las saco y tal, pero es lo que sale existe, lo que sale es muy difícil rebatirlo porque ante una fotografía, ante un testimonio gráfico, es muy difícil negarlo, ¿no? Porque si yo, por ejemplo, cuando se vende una relación, o tienes el beso o no te vale, o un embarazo, o la llevas prácticamente de 5 o 6 meses embarazada o no te vale. Mira, te pongo como ejemplo, hace un mes y medio yo fui el que di la noticia ¿cómo se llama? De Masterchef, ¿cómo se llama? Jordi Cruz, sí. Jordi Cruz, que va a ser padre por segunda vez. Y entonces yo sabía que estaba embarazada su mujer, pero estaba de muy poquito. Y yo llevé las fotos de ella, que se ponía la mano en la barriguita, y la revista que lo compró, la revista del Saludo, hasta que no habló con ella y se lo confirmó, no me compró las fotos. La noticia estaba, y yo sabía que estaba embarazada. Claro, y para saber todas esas noticias, ¿cómo lo hacéis? ¿Tenéis muchos contactos, Hace un rato estábamos a punto de entrar en la antena y me han llamado para darme 2 noticias, que haré una la semana que viene y otra en verano, que estarán bien. Entonces, hay que ir buscando la noticia. Hombre, hay que ir buscando. Bueno, y lo que comentábamos, cuando tú fuiste noticia, ¿cómo te sentiste en ese momento? Pues fue complicado porque yo además es que trabajando en Sálvame nunca quise hablar de mi vida. La imagen de mi exmujer o de mis 4 hijos que tengo con mi exmujer nunca se ha visto. Como mucho se les ha nombrado. Y yo lo conté el otro día, que una de las líneas rojas en Sálvame, que era un programa que se nutría un poco de la vida de los propios colaboradores, ¿no? Bueno, totalmente. Cuando empezaron a ser famosos, pero yo siempre puse esa línea roja, de decir, yo no hablo de mi vida, y así lo hice hasta que surgió la noticia con María, que claro, María era una chica muy mediática, una mujer muy mediática, y la relación de los dos, un periodista de... Pues bueno, y el morbo de que tú también estabas con la madre de tus hijos, ¿no? De todo eso. Bueno,
yo creo que lo que pasó fue que nadie se lo esperaba. Porque es verdad que era un programa que, que parecía que iba a acabar en breve y que la noticia de que un periodista de perfil bajo como era yo, que no era de los más famosos del programa y que su vida privada no se sabía nada, al margen de que estaba casado, nada, pues de pronto surge que empieza una relación con María, que a mí me cuesta llamarla María la Piedra, porque es un nombre comercial o es un nombre profesional, pero bueno, yo siempre dije María Pascual. Y comienza la relación y fue un boom. Pero que fue un boom inesperado también para el programa Sálvame. De hecho, me comentabas el otro día que Sálvame tenía fecha final y tenía se alargó... fecha de caducidad para Semana Santa. Del 2018 terminaba el programa. El programa en el que colaboraba María, que era Cazamariposas, también tenía fecha de caducidad y de pronto pues fue un resurgir y duró 4 años más, si no me equivoco. ¿Te hicieron daño tus compañeros de Sálvame? Me hicieron mucho daño. No todos, pero sí el hecho de hablar de mi vida me costaba mucho, pero sobre todo que se me calumnió gravemente. Y cuando se te calumnia en un sitio así público tus compañeros, ¿qué haces? ¿Denuncias? Hombre, yo me volvía, pues sacaba la vena, sacaba mucho el carácter, que además eso encantaba porque yo recuerdo una conversación con uno de los directivos de la productora que me dijo, es que hemos encontrado un perfil maravilloso porque tú nunca habías... Porque yo siempre he sido un periodista muy serio y nada vehemente. Y ante las cosas... también era no solo lo que se contaba de mí, sino que ya me incomodaba que se hablase de mí cada día y yo eso no lo podía controlar. Y entonces es verdad que di respuestas pues bastante apasionadas, por así decirlo, y eso les encantaba. Que yo me enfrentase, porque decía, yo me enfrento porque... Sí que, a ver, cuando yo defiendo una noticia, me he puesto con mi queridísima María Patiño, con Gemma López o con Montero, con Chelo García Cortés, cuando debatíamos en Dónde está el corazón o en el mismo Sálvame, pues sí defiendo una noticia con vehemencia, porque es mi noticia, pero no hablar de mi vida. Y eso sí me incomodaba mucho y a lo mejor sacó un carácter que para ellos era desconocido y era muy televisivo y les funcionó mucho. Y entonces, para ellos, el conflicto con pesos pesados del programa, con Belén Esteban, con Kiko Hernández, con Kiko Matamoros, que yo pues sacaba una vena que ellos, o un carácter que ellos no conocían, era desconocido porque sí me habían visto discutir vehementemente de una noticia que era ajena a mí, pero cuando hablaba de mí y sobre todo cuando hablaba de los míos, pues a lo mejor eso les encantó y fue muy televisivo y por desgracia duró durante meses, a mí se me hizo eterno. De verdad, me salieron canas, me salieron verrugas por aquí, por el pecho, de verdad, fue horroroso, yo no dormía. ¿Qué compañero te ha decepcionado más? A ver, decepciona a quien quieres. Porque a quien no quieres, no te importa, ¿no? Pues tengo que poner nombres. No, Vamos. Yo quiero muchísimo a Antonio Montero, Lidia Lozano también se ha portado muy bien conmigo, Chelito. Con Belén Esteban tampoco tenía mucha relación y tampoco la quiero. Kiko Matamoros me parece un caballero, un señor. Kiko Hernández es lo que es. Nunca tuve relación con él y afortunadamente nunca la tendré. No sé si te estoy respondiendo, sí, pero quien me ha decepcionado un poco, porque la tengo muchísimo cariño, es a María Patiño, quizá. Tengo esa espinita porque creo que en la amistad hay que estar como en un matrimonio, en lo bueno y en lo malo, en la salud y en la eternidad, y en la enfermedad, y espero que para siempre, ¿no? Entonces, cuando un amigo no está en algunos momentos complicados, pues me parece que conlleva una decepción. Al igual la decepción Entonces, es más por el vínculo que teníais también. Por eso he empezado diciendo, pues, por ejemplo, que Kiko Hernández nunca ha tenido afinidad con él, ni él conmigo, y entonces perderle de vista pues tampoco ha sido... Pero tampoco guardo rencor a nadie.
pero sí tengo espinitas con bueno, algunas eso lo hemos personas. hablado muchas veces, que al final cuando alguien no conviene en tu vida, a lo mejor es Claro, por punto y eso aparte digo, y ni rencor ni nada, ¿no? él cumplía una función en el programa, que sé que era como un personaje, pero bueno, pues dentro de ese personaje a mí me hizo daño. Pero como sabía, nunca fue amigo mío, pues tampoco perderle, tampoco ha sido Porque dentro de un estos trauma. programas, ¿hacen un papel o realmente son así? No, es así. Yo te contaba el otro día que las discusiones y las diferencias más fuertes yo las he vivido fuera de un plató. En las publicidades. Publicidades o antes del programa, después del programa, porque había mucha tensión. Mucha tensión que se creaba también en el programa porque se entendía que el conflicto, alimentar el conflicto entre colaboradores era muy televisivo. Y yo creo que hay cosas que se les fueron de las manos. La famosa cúpula, ¿no? A lo mejor Sí, bueno, hacía... la cúpula que a ver, televisivamente son una maravilla. Son lo que han hecho con Sálvame es historia de la televisión. Te puede gustar o no te puede gustar, pero ha creado un formato que no existía y habrá programas de los que nunca más se vuelva a hablar, pero de Sálvame, fíjate, ha desaparecido hace 2 años y pico y todo el mundo sigue hablando de Sálvame. Bueno, De ahora has hecho, dicho 2 años y pico y me daba a mí la sensación de hace un bueno, mes. eso no llega a 2 años. No llega a 2 años. Bueno, pero Este que me da la verano. sensación que es algo recién. Sí, lo que pasa es que se habla constantemente porque el vacío que ha dejado no ha sido cubierto por nadie. Porque ahora voy a hacer una pequeña crítica a Telecinco. Telecinco sigue dando bandazos y no saben dónde están. Porque no saben si hacer la televisión familiar esa de la que vendían y yo no sé dónde está Bueno, y que la TV1 ha televisión cogido mucha familiar. fuerza también. TV1 ha invertido, ¿no? Ha Sí, apostado por un formato. bueno, a ver, yo creo que vamos, igual voy a hablar de más, pero lo que hay ahora mismo es el tuerto en el país de los ciegos. No hay ningún programa que a mí me vuelva loco en este momento. Bueno, La Revuelta me Ahora gustan te iba a algunas decir la cosas. revuelta, Me ¿no? encanta, me encanta Silvia de Chaurrondo, me encanta su valentía, me encanta cómo hace, pero no hay ningún programa, ningún magazine que digas, madre mía, esto me engancha como enganchaba Sálvame, como Sí. enganchaba Crónicas Marcianas, como enganchaba Bueno, Pepe donde daban Navarro cuando estaba... noticias, las hacían interesantes. Y si Sí, la noticia no existía noticia, creaban una, sí, ¿no? O sea, sí, al final pero era no solo la generar noticia, sino contenido. porque yo establezco muchas diferencias lógicamente, entre la prensa escrita, un medio radiofónico, como estamos ahora, o televisión. En la televisión, evidentemente, y más a esas horas, pues hay que hacer un poco de espectáculo. Yo lo entiendo, pero ten en cuenta que en Sálvame se dieron muchísimas noticias, pero de calado nacional. Bueno, yo te lo contaba el otro día. Sí. Yo conté allí cuando nadie hablaba que ahora hablaremos del emérito, de las comisiones millonarias del AVE de la Meca, lo conté yo en Sálvame. Del dinero que Y te digo más. pagaba el rey a Corina, lo conté yo. Sí, sí, Y conté. todo lo que yo sé que tú no cuentas. Sí, sí, bueno, conté, mira, os voy a decir, porque hay que recordarlo. Yo conté que Corina vivía en el Pardo, que tenía un palacio que le había hecho el rey en el Pardo, talando un ¿Y la montón de mujer lo encinas. sabía? Lógicamente lo sabía. Se Ya llevaba sería escolta. un pacto, Entonces, ¿no? Ya sería un a pacto mí eso, ¿no? me anunciaron o me amenazaron con una demanda de Corina. Y yo mirando a cámara dije, demándame que yo tengo pruebas de todo, porque yo tenía las minutas de los escoltas. Ya, lo que Entonces, pasa es que te buscas un problema a lo bueno, mejor. pues te lo conté el otro día, lo cuento aquí. Se puso en contacto conmigo un diputado de Izquierda Unida, quedé con él en la puerta del Congreso, le di todas las pruebas y le hubo 16 preguntas al gobierno sobre los gastos de la familia real. Quiero decir que en Sálvame se contaron muchas exclusivas, se contaron muchas noticias de prensa de sociedad, pero también bueno, yo creo que la prensa, yo no establezco diferencias, porque esto, pues, evidentemente, es de interés público, de donde se gastan los dineros la familia real. Porque yo siempre dije, el rey puede hacer lo que quiera, y ahora se ha visto Bueno, lo que ha ahora hecho. vamos a la Pero, noticia de esta semana de las fotos del rey. bueno, de las fotos del rey, de esas fotos, que yo sé bastante porque la hicieron varios compañeros, uno de ellos, que es como mi hermano Antonio Montero,
cuando hicieron esas fotos, creo recordar que fue en el año 1991, ellos pensaban que habían conseguido un exclusivón y no pensaron en ese momento que lo que les trajeron muchos problemas. Porque no se pudieron emitir, no las vendieron. Nadie las quiso comprar. De hecho, el rey emérito, que entonces no era emérito, los pilló por banda y en el Real Club Náutico de Vela, porque para hacer esas fotos, que fue muy complicado, porque fue en la costa norte de Mallorca. El que conoce la costa norte, yo la conozco bastante, porque he hecho muchos reportajes. Para conseguir un reportaje por ahí, pues tienes que andar mucho por ahí monte bajo, te dejas las piernas hechas polvo. Y el rey vio los que tenían las piernas arañadas y los llevó a un apartado y los dijo: ¿vosotros pensáis que qué tal las fotos de ayer? Así como es hipotéticamente campechano. Y entonces más o menos le dijo: no vais a conseguir nada con eso. Le retó, dijo: no vais a vender esas fotos en ningún sitio y os van a traer más problemas que otra cosa. Y así fue. De hecho, también se sabe, solo ¿no? se publicaron en la revista Oggi de Italia, y aquí en España no se han llegado a publicar, no se han llegado a emitir. ¿Tú crees, Gustavo, que algún Perdona, solo día... esto, y Sí. efectivamente tuvieron problemas porque hubo luego inspecciones de Hacienda. Es lo que aquí iba a ir. Y tal. Así es. Porque se sabe, ¿no? Pues que a veces si te la juegas dando una noticia, ni que sea verdad, sabes que luego te puede venir una inspección de Hacienda, Por ¿no? ejemplo, O cosas de Antonio esas. Montero, es que lo cuento porque lo ha contado él. Él ha tenido cosas peores, encerronas, y le hicieron unas fotografías con ¿Tú crees que algún una día- chica que se agarró a él y le mandaron un informe unas fotografías a su mujer, Sí, que le dio un... ¿Tú crees que y no algún había día nada. se podrá saber, Gustavo, y con eso tenemos que acabar, todo lo que sabemos que no se cuenta? Yo creo que quedan, por desgracia, muchos años de que nuestra democracia madure. Porque todavía, si te fijas, los jueces, pues casi todos son del franquismo. Los políticos Hay que hay, entrar pues, nuevas generaciones, la ¿no? Constitución, si entramos en la Constitución, a ver quién creó la Constitución, pues casi todos eran ministros franquistas. Entonces, yo creo que hasta que no pasen unos años y la judicatura esté en otras manos y los políticos también cambien un poquito, va a ser complicado. Pues nada, Gustavo, muchísimas gracias. Te esperamos vosotros. aquí, que vayas viniendo de vez en cuando, Vale, yo un y placer. nos vayas poniendo al día de todo, porque nosotros te necesitamos. Pues para mí será un placer. Muchísimas gracias, Gustavo.